Pancreatitis aguda, raro, complicación de falciparum malaria. Resumen: un militar de 26 años con rango de comandante destinado al cinturón forestal del distrito de Mirzapur se presentó al servicio de urgencias médicas con un historial de 4 días con fiebre de alto grado, asociada a escalofríos y rigor, vómitos y dolor abdominal. El frotis de la sangre periférica teñido con Leishman demostró trofocitos en forma de anillo de falciparum, con una alta parasitemia, y la prueba rápida de antígeno también fue positiva. La radiografía torácica fue normal. La tomografía computarizada sin contraste del abdomen mostraba un páncreas voluminoso con grasa peripancreática, lo que sugería una pancreatitis aguda. El diagnóstico de malaria falciparum grave con pancreatitis aguda se hizo en base a la investigación. El tratamiento consistió en 1000 miligramos de quinina intravenosa como dosis de carga en solución dextrosa en un 10%, seguida de 500 miligramos en la misma solución. Se vigiló la hipoglucemia. Comenzó a tomar quinina oral desde el 8º día hasta el 15º. Fue dado de alta el paciente el día 18 y su estado era bueno en el seguimiento. Palabras claves: pancreatitis aguda, falciparum malaria, dolor de abdomen, fiebre. Introducción. La falciparum malaria es un trastorno muy común que prevalece en los trópicos. Es asociada a muchas complicaciones. La malaria es una enfermedad protozoaria causada por el Plasmodium falciparum, que es transmitida por la picadura de mosquitos anófeles infectados. La pancreatitis aguda es una complicación rara del paludismo falciparum que está bien documentada. Es una complicación poco frecuente a pesar de tener una parasitemia alta. No hay ninguna otra afectación al sistema. Se presenta un caso de un militar de 26 años infectado con malaria falciparum, alta parasitemia y pancreatitis aguda como única presentación. Solo se disponen de unos pocos informes de estos casos. El caso de estudio: un militar de 26 años con rango de comandante destinado en el cinturón forestal del distrito de Mirzapur, Uttar Pradesh, se presentó al servicio de urgencias médicas con un historial de 4 días con fiebre alta que se asociaba a escalofríos, rigor, vómitos y dolor abdominal generalizado. No tenía antecedentes médicos significativos de trastornos lipídicos, ni de enfermedades en el tracto biliar, ni de ingesta de esteroides o analgésicos. No había antecedentes de ingesta de alcohol ni abuso de otras sustancias. Al momento de la presentación en el examen clínico, tenía una fiebre de 102 grados con ictericia leve. Su temperatura fluctuó durante los 2 días siguientes. El dolor abdominal aumenta y se vuelve somnoliento. 4 días después de su ingreso, su estado mejoró.
Su presión arterial era normal. La exploración sistémica revela sensibilidad con leve distensión abdominal, con ruidos intestinales normales. Los exámenes sistémicos de otros sistemas estaban dentro de los límites normales. El examen de laboratorio reveló hemoglobina de 9,4 con un recuento de leucocitos, 6.400 granulocitos de 65,6%, un recuento de plaquetas y un hematocrito de 23,1%. La bilirrubina sérica de 4,2, la aspartato aminotransferasa de 402. Su amilasa sérica era de 502 y la lipasa sérica de 2248. Las pruebas de función renal eran normales. El frotis de sangre periférica tenido con Leishman demostró trofocitos en forma de anillo de malaria, con una alta parasitemia del 62%. La prueba rápida de antígeno también fue positiva. La radiografía de tórax era normal. La tomografía computarizada con contraste, o CST por sus siglas en inglés, del abdomen mostraba un páncreas voluminoso, con un encallamiento de grasa peripancreática que sugería una pancreatitis aguda. El diagnóstico de malaria falciparum severa con pancreatitis aguda se hizo sobre la base de la investigación. Tratamiento en forma de quinina intravenosa, como 100.000 miligramos como dosis de carga, en solución de dextrosa al 10%, seguido de 500 miligramos en la misma solución, y fue monitoreado por la hipoglucemia. La figura 1 es una tomografía computarizada con contraste del abdomen que muestra un páncreas voluminoso con un encallamiento de grasa peripancreática que sugiere una pancreatitis aguda. Fue insertada una sonda de Ryle para reposo intestinal. Se trató la pancreatitis aguda con analgésicos, hidratación y se apoyó con terapia. Comenzó con antibiótico 1 gramo 2 veces al día y se observó una marcada mejoría en sus síntomas clínicos. La carga de parasitemia se eliminó en más de la mitad al cuarto día de su terapia. La fiebre bajó, el dolor abdominal y la ictericia desaparecieron al octavo día. Se empezó a tomar quinina oral hasta el 15º día. Fue dado de alta el paciente el día 18 y su estado era bueno en el seguimiento posterior. Aunque el dolor abdominal es un síntoma frecuente en la malaria, en este paciente el dolor abdominal persistente que empeoraba era relacionado con una pancreatitis grave, una complicación rara de la malaria falciparum. El dolor y los vómitos se asocian con frecuencia a las infecciones. Las diversas causas del dolor abdominal en la malaria incluyen colecistitis acalculada, el abdomen quirúrgico agudo, rotura esplénica, infarto, torsión y hepatitis, la insuficiencia renal aguda y la malaria. La presencia del dolor abdominal si se asocia a hepatomegalia, tiene mayor mortalidad
junto con la malaria. El Programa Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores informó de 2 millones de casos de paludismo al año, de los cuales un 50% corresponde a falciparum. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay 100 millones de casos en la región sudeste asiática. La morbilidad y mortalidad de la población rural son las más elevadas, en diferentes grados. Se dispone solo de unos pocos informes de casos sobre esta complicación de malaria, falciparum. La pancreatitis es una causa inusual de dolor abdominal en la malaria, con menos de 10 casos registrados alrededor del mundo. La parasitemia en 3 de estos pacientes era baja, entre un 0,5 a 1,5%. Ninguno de estos pacientes cumplía los criterios de la Organización Mundial de la Salud para el paludismo falciparum grave. En este joven no hay síndrome de dificultad respiratoria aguda, ni paludismo grave, ni pancreatitis aguda. Los eritrocitos parasitados se unen a los receptores de las células endoteliales mediante formación de perrillas, densas estructuras. Provocan la obstrucción del flujo sanguíneo capilar, la obstrucción capilar por glóbulos rojos parasitados y hemólisis aguda fueron los mecanismos fisiopatológicos que provocan la pancreatitis. La oclusión de los vasos sanguíneos del páncreas con glóbulos rojos parasitados y rosetas se ha demostrado en varios estudios de autopsias. Discusión. La ictericia se debe probablemente a un edema en la cabeza del páncreas, que se comprime la porción intrapancreática del conducto biliar. No hay ninguna correlación entre el índice de infestación y aparición de pancreatitis. Los resultados alentadores con resultado exitoso fueron observados en pacientes con pancreatitis aguda en el anterior estudio, y en el paciente conduce a un diagnóstico temprano de la pancreatitis en casos positivos de malaria, y el manejo en la etapa temprana con el fin de prevenir la complicación potencial mortal de la pancreatitis aguda. La incidencia de la pancreatitis es mucho más alta de lo que se informa, debido a que no se informa de los pacientes que presentan abdomen agudo en el caso de la malaria. En países tropicales es de suma importancia buscar signos y síntomas de pancreatitis aguda en un paciente que presente dolor abdominal en casos positivos de falciparum malaria. Así que en conclusión de este y otros casos anteriores se extrae que el paludismo falciparum es muy común en países tropicales y puede presentarse con dolor abdominal con pancreatitis aguda, por lo que se deben realizar pruebas de rutina para descartar el diagnóstico y prevenir complicaciones y disminuir la mortalidad.